Y yo me hacía esta pregunta: ¿cuál fue mi contribución para el reino durante el 2014? ¿En qué he contribuido yo? ¿Para qué ha servido mi vida como siervo de Dios? Para contribuir al reino de Dios. Y me pongo a meditar y me quedo corto, mi hermano, en lo que hice para el Señor. Me quedo corto. Porque el Señor esperaba más de mí, el Señor buscaba más de mí. Mas sin embargo no puedo arrepentirme, ya lo pasado, ¿verdad? Lo único que puedo hacer es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. ¿Qué puedo hacer yo a partir de ahora para poder ser agradable a Dios? Y yo le hago esa pregunta a usted. En el 2014, ¿cuál fue su contribución para el reino de Dios? No olvídese la contribución para su familia o para el banco, para el 401k. Algunos tienen 401k y contribuyeron. No, olvídese de todas esas cosas. ¿Cuál fue su contribución para el reino de Dios? ¿Cómo usted pudo cambiar la vida de alguien? ¿Cómo usted pudo ayudar a la vida de alguien? ¿Cómo usted pudo servirle a Dios como Él quería que usted le sirviera? Así fuera un día, 2 días, lo que fuera. Pudo hacerlo durante el 2014. ¿Ha cumplido con todas sus metas o se ha quedado corto como yo? Si se ha quedado corto como yo, pues estamos en la mayoría. Si usted cree que ha hecho todo lo que ha podido y ha superado las expectativas de Dios, le pido que se toque el corazón y que se meta en la Biblia, porque le digo, mi hermano, que nos quedamos cortos todos. No hay ni uno que pueda decir: yo hice todo lo que el Señor me mandó hacer durante el 2014. Pero lo bueno es que tenemos el 2015. Tenemos un año adelante. Tenemos un año en el cual podemos hacer cosas nuevas, en el cual podemos remediar o remendar lo que no hicimos en el 2014. Y los principios de año usualmente llegan con resoluciones. Llegan con nosotros a hacer ciertos planes durante o para el año, de tratar de cumplir ciertas cosas, ciertas expectativas en nuestra vida, pero más que todo en nuestra vida física, en nuestra vida material. Pero nosotros como cristianos debemos tener objetivos, goals, debemos tener metas para poder cumplir con el Señor. ¿Qué vamos a hacer para el Señor en el 2015? ¿Cuál es la resolución? Muchos de nosotros tenemos muchas resoluciones. Muchos de nosotros queremos, ¿verdad?, bajar de peso. Ahorita, ¿cuántos se han inscrito al gym? A ver, ¿no? ¿Todavía? Ok. Bajar de peso, queremos de pronto ahorrar más dinero porque no nos alcanzó el dinero, queremos conseguir un mejor trabajo, queremos estudiar, queremos hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es la resolución para afectar el reino de Dios? Para que nosotros como cristianos, porque creo que todos los que estamos aquí el día de hoy somos cristianos, y si usted no es cristiano, pues ahorita al final del culto hablamos. Amén, para presentarle hasta el Señor. Pero si somos cristianos, de lo primordial debería ser: ¿qué voy a hacer yo para el Señor en este 2015? Mi resolución, le digo la verdad, es la misma del año pasado. La verdad, para el Señor es la misma del año pasado. Pero acuérdense lo que dijimos la semana pasada, que si queremos resultados distintos, tenemos que cambiar cómo hacemos las cosas o qué hacemos. Tenemos que cambiar algo. Mi resolución sigue igual, pero el enfoque ha cambiado. El enfoque cambió. Durante este año fue un año de crecimiento espiritual y de pronto físico, ¿verdad? No me haga quedar mal, ¿verdad? Pero fue un año de crecimiento espiritual para mí. Fue un año de crecimiento espiritual para todos los que estamos aquí, los que comenzamos con esta obra, lo que hemos visto en lo que se ha convertido esta iglesia, esta misión, esta visión. Pero el Señor ahora ha cambiado mi enfoque y he aprendido durante todo este año qué es lo que el Señor ahora quiere hacer conmigo y hacer con esta iglesia durante el 2015. Y yo espero que el día de hoy usted salga de aquí también con esa expectativa. Que salga usted con la respuesta de qué es lo que el Señor quiere
que usted haga durante este 2014? ¿Qué es lo que usted va a hacer para afectar, para impactar el reino de Dios en este año 2015? Yo le digo una cosa. El Señor ya nos ha dado a todos, absolutamente todo, lo que necesitamos para impactar este reino. Todos hemos recibido algo. Todos estamos y tenemos algo en nuestro ser que ya hemos recibido de parte de Dios, inclusive mucho antes de que viniéramos a conocer del Señor. Ya teníamos algo dentro de nosotros, ya Él nos había sellado, Él ya había puesto su marca y Él había dicho: esto es lo que yo te voy a dar a ti y tú vas a cumplir este propósito. Todos tenemos algo. Y el Señor lo que nos ha dado, mis hermanos, ha sido un don, o ha sido un regalo, o ha sido un carisma, que tiene un propósito primordial, pero que también tiene varios propósitos secundarios. ¿Cuál es el propósito primordial con lo que de lo que el Señor nos ha dado? El propósito principal de lo que el Señor nos ha dado es bendecir a otros. No es bendecirnos a nosotros, es bendecir a otros, pensar en mi hermano, pensar en mi prójimo, olvidarme de mí. Ese es el propósito principal. El propósito secundario, mi hermano, uno de los propósitos secundarios es que Él nos da la oportunidad de escribir nuestra historia, de dejar nuestro legado. Él nos da la oportunidad de que nosotros hagamos o dibujemos la historia de nuestra vida y dejemos un legado. Mi legado está pegado a Jesús. Así se llama, así le puse de título al mensaje de hoy. Mi legado está pegado a Jesús. Si yo voy a dejar un legado, si yo voy a dejar algo, tiene que estar pegado a Jesús. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio evangelio, o tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia novela. Fíjese que estaba chequeando en el Google, que a veces ayuda, a veces no ayuda. Pero me puse a chequear cuáles son los libros que han impactado más la historia de la humanidad, y es una lista grandota. Pero lo reduje a los libros que han impactado la historia de la literatura latinoamericana. Y los 3 primeros libros, y esto no es oficial, había muchos websites que ponían un libro encima del otro, pero los 3 primeros libros por lo general siempre están ahí. Cambia a veces el uno al otro. Número 1 es la Biblia. Número 1 es la Biblia. El libro más vendido, el libro más leído, el libro que ha sido traducido en más idiomas es la Biblia. Y está lleno de historias que vienen de parte de gente que se dejó usar de Dios. Ha tenido un impacto no solamente terrenal, sino un impacto espiritual y un impacto eterno para muchos de millones de personas. Pero de ahí paré de contar. El segundo libro es Don Quijote. Don Quijote, el Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. ¿Verdad? Ese es el segundo libro. Un libro también que pudo haber afectado o impactado vidas, pero solamente en lo terrenal. No tuvo ninguna consecuencia espiritual ni eterna. Y el tercer libro, aquí yo puedo estar un poquito parcial hacia este libro, es 100 años de soledad. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Un libro, mi hermano, también de ciencia ficción, un invento que él se inventa una familia, ¿verdad? Y es una familia que pasa por todo, corrupción, engaños, incesto, absolutamente todo. Y es un libro que ha impactado millones y millones de vidas, pero simplemente en lo terrenal. No ha hecho un impacto espiritual ni eterno como lo ha hecho la Biblia. Y nosotros, mis hermanos, tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio evangelio, de escribir nuestra propia vida, dejándonos guiar del Espíritu Santo, dejándonos guiar de Dios para dejar un legado. O tenemos la oportunidad de escribir simplemente una novela de ficción
que de pronto puede impactar a una o dos personas, pero no las va a impactar de la manera en que lo puede impactar un evangelio. Un libro de las buenas nuevas, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor puede hacer a través de la vida de otros. La Biblia está llena de estos personajes. Y hay personajes en la Biblia que han podido escribir su evangelio, y hay personajes en la Biblia que han escrito novelas que no han sido de impacto para nada. Tenemos ejemplos desde Adán y Eva hasta el apóstol Juan, el amado. Y de ahí en el medio hay toda clase de ejemplos. Podemos ver la novela que escribió Judas, el que traicionó a nuestro Señor. Él escribió una novela. Él escribió una novela trágica de su vida. ¿Cuál fue el legado que él dejó? No fue muy bueno. Mas sin embargo, vemos a través de la Biblia, Abraham dejó un buen legado, escribió se dejó utilizar de parte del Señor para escribir su propio evangelio de las buenas nuevas. Y de ahí en adelante David. Y de ahí en adelante los profetas, hasta llegar al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pero hoy quiero hablar y quiero recordarles de una historia o de un personaje en la Biblia. Un personaje, mis hermanos, que tuvo sus altas y sus bajas. Tuvo, como nosotros, tuvo sus buenos días y sus malos días. Mas sin embargo, no dejó que una mala racha lo dejara en el piso. No dejó que una mala racha o que tal vez una rabieta lo dejara tumbado. Y no sabemos mucho de este personaje. Mas sin embargo, el evangelio que él escribió ha impactado a millones, o se puede decir que ha impactado a billones de personas. Estamos hablando, mi hermano, de Marcos, o como se le conoce también, de Juan Marcos. Usted conoce de él de pronto porque es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento, pero de ahí en adelante sabemos muy poco de él. Pero yo quiero rapidito ir a los eventos de su vida, que son pocos en la Biblia, pero que podemos ver, mis hermanos, de que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema que llegue a nuestras vidas, nuestra vida si está pegada a Jesús, si nuestro legado está pegado a Jesús, va a terminar en un evangelio que va a ser no solamente de bendición para nosotros, de bendición para los demás, sino que va a ser un evangelio que va a ser impactante para mucha gente. Escuchamos de Marcos la primera vez en el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 12 de Hechos vemos que Pedro está encarcelado, viene el ángel, ¿verdad? Y lo libera de la cárcel y le dice: vete a la casa de una María, la cual es la madre de un Juan, a que también le llaman Marcos. Y en esta época, Juan Marcos era un jovencito, era un teenager de pronto, ¿verdad? Pero podemos ver que ya a la edad temprana, ya tenía conocimiento no solamente de Dios, sino que tenía conocimiento y se estaba relacionando con los apóstoles, con los líderes de la iglesia primitiva. Y podemos ver la mención de él. También vemos más adelante en el capítulo 12, cuando Bernabé y Saulo, en ese tiempo todavía era Saulo, el que después se le conoció como Pablo, salen a un viaje a Antioquía a dejar una ofrenda que se les es mandada, y llevan a Juan Marcos en ese viaje. Ya ahí ya han pasado unos 5 años, ya está más o menos por los 20 años. Y él está escribiendo su evangelio, no sabemos ahorita, pero él está escribiendo su evangelio, él está escribiendo su legado. Después lo vemos también cuando Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero. Y dice la palabra, en Hechos 13, que se llevaron a Juan Marcos como su ayudante o su asistente. Mientras que Pablo y Bernabé estaban plantando iglesias y estaban yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de repente aquí perdemos a Juan Marcos. De repente vemos a este joven que dice: yo no quiero más de esto, yo no quiero saber más de esto, y en mitad de viaje se devuelve a Jerusalén. Ahí empezó una baja de Juan Marcos. Y vemos después en Hechos que Bernabé y Pablo
después que habían vuelto de su viaje misionero, quieren salir a su segundo viaje misionero. Quieren salir a su segundo viaje misionero y Bernabé le dice a Pablo, yo quiero que llevemos a Juan Marcos. Bernabé, dicho sea de paso, era primo de Juan Marcos. Y Pablo le dice, a ese no va conmigo para ningún lado. O sea, estoy poniendo en el evangelio de Álvaro. Ese no va conmigo para ningún lado. Ese a mí no me sirve para nada. Ese no está conectado con el Señor. Para que estorbe, mejor que se quede aquí. Eso fue lo que le dijo Pablo a Bernabé. Y Bernabé le dijo, pues si él no va, yo no voy. Y Pablo le dice, pues si tú no vas, yo me consigo a otro. Y se fue y se consiguió a Silas y se fue al viaje misionero. Mi hermano, pero mire lo que pasa aquí. Hasta aquí iba bien la vida de Juan Marcos. En este momento ya Juan Marcos desaparece de la película. Y sigue Pablo haciendo sus maravillas, sigue Pablo haciendo sus cosas. Se despegó Juan Marcos de su líder, se despegó Juan Marcos de su mentor, se despegó de lo que era su legado. En ese momento, mis hermanos, él desapareció, como vuelvo y digo, de la foto. Él aparece o reaparece unos 10 o 15 años más tarde. Y reaparece de una manera bien peculiar. A las cartas que escribió Pablo a los Colosenses y a Filemón. Al final de cada carta le dice, te envío saludos y te envía saludos mi compañero de celda, Juan Marcos. A los 10 o 15 años, vuelve y aparece Juan Marcos. ¿Qué pasó durante esos 10 o 15 años? ¿Por dónde pasó Juan Marcos que terminó en la cárcel con Pablo? ¿Qué situación había qué situaciones pasaron en la vida de Marcos para él llegar y volverse al camino? ¿Será que se fue y buscó salida en el alcohol y no le funcionó? ¿Buscó salida en las drogas y no le funcionó? ¿Buscó salida en la pornografía o en las mujeres? ¿Buscó salida en todas estas cosas? Que muchas veces nosotros buscamos salida y no la encontró. Su destino ya estaba marcado. El destino de Juan Marcos estaba marcado. Mi hermano, y eso es lo que yo quiero que podamos entender el día de hoy. Nosotros somos de la misma, estamos hechos del mismo material del cual Juan Marcos estaba hecho. Tuvo sus altas y tuvo sus bajas. Nosotros tenemos nuestras altas, tenemos nuestras bajas. Pero lo que tenemos que tener en consideración es que le servimos a un Dios misericordioso. Le servimos a un Jesús, mi hermano, que murió por ti y por mí. Le servimos a ese Dios que tuvo misericordia de Juan Marcos. De igual manera tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle cómo finaliza la historia. Dice que por ahí, por el año 60 o 65, no se sabe más o menos, en esa época fue cuando mataron a Pablo. Mataron a Pablo en esa época. En el 70 fue la destrucción de Jerusalén y del templo. Y con el templo se destruyeron muchos escritos y muchas cosas que servían para la historia de la iglesia. Pero ¿quién estaba ahí para poder recolectar cada uno de los pasos que tomó Pablo, cada uno de los pasos que tomó Jesús? ¿Quién estaba ahí? Juan Marcos. Juan Marcos, y llegó Juan Marcos en el año 70, se sentó con pluma en mano y papiro en el escritorio y empezó a escribir. Y el día de hoy, mi hermano, conocemos la escritura de él como el Evangelio de San Marcos, o el Evangelio de Juan Marcos, o el Evangelio simplemente de Marcos. Y fue el primer evangelio que se escribió. Y en base a este evangelio es que los otros evangelios fueron escritos. Inclusive el Evangelio de Juan, porque Juan se basó mucho en el Evangelio de Marcos. Mira el impacto que tuvo en este hombre la asesoría de un gran varón, de Pablo. La asesoría que tuvo de muchos, pero que muchos dirigentes, muchos los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva. Mis hermanos, y eso es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy.
Que entendamos que si el Señor ha dado regalos a la iglesia, si el Señor ha dado dones a la iglesia, si el Señor le ha dado un don a usted, es para que lo pongamos a funcionar para el beneficio de su reino. Usted no sabe si su evangelio, el cual usted está escribiendo el día de hoy, es el evangelio que va a transformar miles y miles o millones de vidas. Usted no lo sabe. El Señor lo puede hacer a través de usted. Lo puede hacer a través de cualquiera de los que estamos aquí. Y vemos en Efesios 4:11, y aquí es donde quiero llegar, donde dice que el Señor dio, ¿qué dice? 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los siguientes dones a la iglesia. Algunos les dio el apostolado, ¿verdad? Los profetas, los evangelistas, los pastores, que también son maestros. Según dicen que se puede resumir eso como una doble vocación. Los pastores que también son maestros. Pero ¿por qué Jesús dio eso? Miren como yo lo escribí, dice: Él mismo dio a algunos por un lado como apóstoles, a otros como profetas, y aún todavía a algunos como portadores de buenas nuevas, y finalmente a algunos como pastores, los cuales también son maestros, con el fin de perfeccionar y capacitar a los santos para el trabajo del ministerio, con la visión de edificar el cuerpo de Cristo. Y yo le añado también de unificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de todas estas oficinas, porque estas son las oficinas de la iglesia. El apóstol, el profeta, el evangelista, esas son las oficinas. El pastor y el maestro, esos son los ministerios de la iglesia. Y esos son los que ha dado Dios, los que dio Cristo para la perfección, para poder llegar a la perfección de los santos, para que los santos puedan llegar a esa perfección, para que los santos puedan servir en una misma capacidad tarde que temprano. El versículo 12 dice: y aquellos que les dio dones, les dio una responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el pueblo de Dios. Pablo nos dice aquí que el trabajo de nosotros es ayudar a otros, para que estos ayuden a otros y para que estos ayuden a otros. La mala noticia para los que estamos aquí o los que están aquí, lo que quiere decir Pablo aquí es que todos somos llamados a hacer este trabajo. No es solamente esos 5 oficios. Todos, absolutamente todos, somos llamados a hacer ese trabajo, a ayudar a los santos, a traer a la perfección a los santos. El versículo 13 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Lo que me dice a mí, mi hermano, que esto es un proceso. Mi hermano, no tenga miedo, esto es un proceso. No quiera correr a 1000 millas por hora, porque no va a alcanzar. Ni tampoco corra a 1 por hora. Corra a la velocidad que el Señor le da. Pero esto es un proceso, esto dura toda la vida. Si usted recién ha llegado al evangelio, no se desanime si las cosas le están saliendo mal. El Señor está probando, el Señor está formando tu vida, está formando tu corazón para que tú puedas escribir tu legado y seas de impacto y bendición para mucha otra gente. Tenemos que creer eso. El Señor está trabajando con todos nosotros. Y van a haber bajas en nuestra vida, como la hubo en la vida de Juan Marco. Van a haber días que vamos a estar aquí, van a haber días que vamos a estar en el medio. Mi hermano, ese es normal cuando estamos sirviendo a Cristo. Pero si nos mantenemos pegados a Él, nos mantenemos en la unión de Cristo, buscando esa fe, perfeccionando esa fe, entonces vamos a poder, mis hermanos, escribir ese evangelio en vez de escribir una novela de ficción o de comedia o de terror o de suspenso. Porque muchas de nuestras vidas a veces se convierten en novelas de suspenso, en novelas de comedia, muchas veces en novelas de terror, porque no estamos agarrados, no estamos pegados
a nuestro Señor. Y no estamos pegados a nuestros hermanos, y no estamos pegados a nuestros líderes. Tenemos, mis hermanos, que buscar la unión. En la unión está la fuerza. Dice aquí la pregunta que se hace el teólogo Alford, era un gran teólogo, dice: ¿no tienen todos los cristianos la misma fe? Y eso es lo que me pregunto yo hoy, y me preguntaba durante que estudiaba. Yo digo, wow, la verdad que la fe varía de denominación en denominación. La fe varía de iglesia en iglesia, pero ahí no se queda, la fe varía de ministerio a ministerio dentro de la misma iglesia a veces. Y muchas veces la fe varía entre cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo está diciendo: hasta que vengan a la perfección, a la unidad de la misma fe, porque ahí es cuando van a llegar a la madurez y van a conocer al Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios. Dice en el versículo 14: entonces ya no seremos inmaduros como niños. Y cuando Pablo dice aquí como niños, él se está refiriendo a niños infantes. No se refiere a niños de 10 ni 11 años, se refiere a niños infantes que ni siquiera pueden hablar, ni siquiera pueden comunicar lo que en realidad sienten, que se dejan llevar por cualquier. Yo a un niño cojo y le saco, si no quiere venir a donde mí, un niño, ¿sabe qué hago yo? Saco el celular, lo prendo y ahí mismo arranca para acá, ¿verdad? Sáquele un dulce, sáquele lo que sea y el niño viene rapidito. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no vamos a creer en cuentos raros, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La inmadurez no permite que haya unión en el cuerpo de Cristo. Y cuando no hay unión y cada uno está por su lado, es cuando el enemigo puede actuar en contra de nosotros. Y fíjese que la semana pasada recibí una llamada telefónica. Perdón. Recibí una llamada telefónica de una persona muy allegada a mí y me dice: ¿me puedes decir lo que significa un versículo en Apocalipsis donde habla acerca de la esposa de Dios o de la esposa de Jesús? Y le digo simplemente: eso significa que la esposa somos nosotros, la iglesia. Pues resulta que hay una, y muchos la conocen, hay una secta por ahí que está diciendo, y ya viene muchos años diciendo, de que hay una mujer que es la Madre Dios. Como hay Padre Dios, entonces, porque dice que Dios Padre, entonces tiene que existir una Dios Madre. Y tergiversan este versículo y algunos otros y dicen que hay una mujer en Corea que está esperando allá porque ella es la Madre Dios, y que como la palabra dice que el Señor va a venir del este, Corea creo que queda al este, ¿verdad? ¿Sí? Al este, lo que sea. Yo soy malo para las direcciones. Entonces, que de Corea es donde va a salir la Madre Dios. La Madre Dios. Mi hermano, y han engañado a esta persona de tal manera que esta persona, y después que se le ha hablado y esta persona conoce del Evangelio, no conoce, pero se le ha hablado, ¿verdad? Ha llegado a tal nivel que ella ahora no celebra ni Navidad, ni cumpleaños, no celebra absolutamente nada. Tiene una niñita pequeñita y no permite que la niña celebre absolutamente nada. Qué tristeza. Qué tristeza que nosotros, mis hermanos, nos dejemos comer la cabeza con cuentos chinos. Cosas, mis hermanos, que tan fácilmente le dije a esta persona, le dije: vete y busca en el internet. Busca en el internet y sale de todo. Sale cosas, pero recontra malas acerca de esta organización, de esta secta, ¿verdad? Y a mí no me gusta hablar así pero es una secta. Y salen cosa tras cosa tras cosa, mas sin embargo tienen la cabeza tan lavada o están buscando algo
que no encuentran en el mundo y nosotros de por sí siempre estamos buscando algo para llenar el vacío que tenemos. Y sabemos que lo único que llena este vacío es el Señor Jesús. Cuando estamos pegados al Evangelio, cuando estamos pegados al Señor, cuando estamos pegados a nuestra iglesia, cuando estamos pegados a nuestros líderes, mis hermanos, no hay engaño que valga. No lo hay. Nosotros estamos, mis hermanos, en un sitio privilegiado, pero estamos también bajo ataque del enemigo. No nos desunamos, tenemos que estar unidos. Por eso es que Pablo dice la unión perfecta. La unión perfecta. Versículo 15. Dice aquí, hablaremos, estamos en Efesios 4, versículo 15. Hablaremos la verdad con amor y así crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Él. Y fíjense que algo que dice aquí, que dice que creceremos en todo sentido, en todo sentido. Todos tenemos algo en lo cual somos abundantes o tenemos abundancia, ya sea algunos tienen abundancia de tiempo, otros son bien inteligentes, tienen abundancia de inteligencia, algunos tienen mucho dinero, tienen abundancia de dinero o abundancia de amigos o mucha abundancia. Pero no tenemos, mis hermanos, un balance, no estamos como dice aquí. Como dice, creceremos en todo sentido. Y cuando dice la palabra en todo sentido, está hablando acerca de crecer, como dice aquí, a la estatura de Cristo, a la semejanza de Cristo en todo, en absolutamente todo. Y en lo que estamos fallando es que queremos crecer en una sola cosa o en dos cosas. Y en las cosas más difíciles o las cosas que nos llaman a construir nuestro legado, no estamos creciendo. Nos estamos quedando. Estamos dejando que el enemigo tome ventaja a nosotros. No permitamos que el enemigo tome ventaja, mi hermano. Yo le animo en este día, en este año, a que usted le crea al Señor, a que usted se comprometa con el Señor, a que, como dice aquí, crecer todos en un mismo sentido, de que crezcamos de la manera en la cual vamos a poder llegar a la altura y a la estatura y a la semejanza de Cristo. No vamos a poder llegar de un día para otro. Y no vamos a poder llegar, mi hermano, tal vez nunca mientras que estemos aquí en esta tierra. Pero si estamos intentando y estamos siempre tratando de hacer las cosas como Él nos dice que la hagamos, mis hermanos, un día vamos a llegar a esa perfección. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que con estas cosas que tenemos en abundancia, conocimiento, hay muchas cosas. El amor, por ejemplo, el amor que nosotros damos a nuestros seres queridos es bueno, pero a veces no estamos dando el amor a la gente que necesita de nuestro amor de verdad, a la gente que está perdida, a aquellos que no conocen la verdad. No estamos amando a esas personas, estamos amando a de los cuales podemos obtener un beneficio. Si yo amo a tal persona, voy a obtener un beneficio, no simplemente monetario o financiero, pero voy a tener el beneficio que esa persona también me ama a mí, ¿verdad? Entonces, porque ella me ama, yo la amo. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de esto? El mejor ejemplo son nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros teenagers, más que todo. Porque cuando el teenager viene a usted y le da un abrazo, le da un beso, se le acuesta en la cama, I love you, papi, tú eres el mejor daddy, tú eres la mejor mami. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Cuando quieren algo. Cuando quieren algo, yo soy el mejor papá del mundo, no hay comparación, no hay absolutamente nada, ¿verdad? Y no podemos dudar del amor, yo no dudo del amor de mis hijos, pero ellos simplemente vienen a demostrar su amor cuando están en necesidad de algo, ¿verdad? ¿A qué se le parece eso a usted? A nosotros. A nosotros cuando estamos en necesidad, porque mientras que estamos bien, amamos a Dios, como vuelvo y repito, como dijimos la vez pasada, Dios está en nuestra agenda, pero si nieva, vacía la iglesia. Si llueve, vacía la iglesia. Si hace mucho frío, vacía la iglesia. Pero si hubiera perdido el trabajo el día de ayer, aquí estuviera la iglesia. Señor, tú sabes que yo necesito pagar la renta, estamos a principio de mes. Necesito pagar el carro, necesito esto y necesito lo otro.
amamos a Dios, demostramos el amor a Dios cuando estamos en necesidad. Demostramos el amor a Dios cuando estamos en necesidad. Versículo 15, hablaremos con la verdad, hablaremos la verdad con amor, y así crecemos en todo sentido hasta parecernos más y más a Él. Mis hermanos, y si permitimos que Él trabaje en nuestras vidas y aprendemos y dejamos que su Espíritu Santo more en nosotros, entonces Él permitirá que nos parezcamos más a Él. Llegaremos a tal unidad y a tal madurez solamente si dejamos que Él encaje cada parte del cuerpo perfectamente. Que Él encaje cada parte del cuerpo, escúcheme bien que este es el left hook de la noche. Que Él encaje cada parte del cuerpo perfectamente. Y que cada parte del cuerpo haga la función que es mandada a hacer. Fíjese que hay una evidencia enorme, la cual nos va a poder saber de que en realidad necesitamos estar pegados a Cristo, y la cual nos va a sacar de muchas dudas a algunos. Nos va a sacar de muchas dudas a algunos. Y fue en una predicación que yo vi hace un par de años, y he tratado de alguna manera, alguna vez, explicar, y si alguno de ustedes la ha visto, pues va a poder entender, de Louis Giglio. ¿Cuántos conocen a Louis Giglio? ¿Cuántos han visto la prédica de él de Laminin? Ninguno, ok. Fíjense que él estaba en un evento evangelístico. Cuenta la historia y él lo cuenta en esta predicación. Estaba en un evento evangelístico, estaba finalizando ya. Viene una persona y le dice, Louis, ¿cómo estás? Quiero presentarme. Le dice, hola, ¿cómo estás? Le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y él le dice, bueno, voy a Atlanta, él es de Atlanta, voy a mi iglesia, voy a predicar los próximos 2 domingos. Y el individuo le pregunta, ¿y de qué vas a predicar? Y él le dice, bueno, voy a predicar acerca de Dios y la gloria de Dios manifestada en nuestro cuerpo humano. Y él le dice, no. Y le dice, sí. Dice, wow, yo soy un biólogo molecular. Él es un biólogo molecular biologist. Él es un biólogo molecular, ¿verdad? Y dice, ok. Y dice, entonces, ¿cuál es? Por eso le dije left hook. ¿Cuál es tu left hook? Le dice. ¿Cuál es tu punch? ¿Cuál es tu hook? Y le dice, bueno, ahorita mismo no tengo nada, no tengo ningún left hook. Y le dice, no, tú tienes que hablarle de laminin o laminina. Laminin, tienes que hablarle de laminin. Y así mismo como se quedaron ustedes, así se quedó la gente que estaba hablando a él, y así mismo se quedó él. Laminin. No, tú sabes, laminin es una proteína, es una célula molecular adhesiva. Es una célula molecular adhesiva que está en nuestro cuerpo y que es como el pegante de nuestro cuerpo. Entonces él le dice, ok. Tienes que hablarle, le dice el biólogo, tienes que hablarle a ellos acerca de laminina. Tienes que hablarle, tienes que decirle, ok, le voy a hablar. Le voy a decir, pero es que tú no entiendes. Esto es una molécula. Esto es algo que es proteína. Y dice, en el cuerpo humano hay de 10 a 60,000 clases de proteínas. Y muchas más, dice. Pero esta es específica, es laminin. Y esta específica es el pegamento que nos sostiene a nosotros como ser humano. Él le dice, ok. Le dice, no estás entendiendo. Tú sabes, ¿cuántos saben de construcción aquí? Que cuando construyen con concreto le ponen unas barras de hierro, ¿verdad? Le ponen unas barras de hierro, son barras de reinforce al concreto. Esas barras de concreto, ese es el laminin. Eso es lo que va a dar la fuerza, lo que va a permitir que la estructura esté fuerte. Y le dice, ok. Le voy a decir, le dice, no estás entendiendo. Tú tienes que ver laminin. Le dice, ok, muéstrame. Dice, no. Tú tienes que ver. Vete a tu oficina. Siéntate en tu computadora. Ve a Google y haz un search de laminin. Y él dice, pero ni siquiera sé cómo deletrearlo. Dice que le dio. Se fue a su oficina, se sentó, entró a su computadora, puso laminin
y dice que empezaron a llegar las imágenes y se quedó así. Y de repente dice, wow, me encanta el laminin. I love laminin. Y como le dijo a ellos, yo lo estoy copiando a él. Yo lo estoy copiando a él más o menos. Yo no lo digo tan bien como él. Dice, I guess you want to see laminin. Yo creo que ustedes quieren ver laminin, ¿verdad? Muéstrame la primera foto, Diego. Este es el diagrama científico de esta molécula adhesiva. Está en forma de cruz. Está en la forma de la perfecta cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos da a nosotros, nos permite a nosotros estar de pie, estar parados, estar unidos como un cuerpo. A veces dicen que a veces si a nosotros nos sacan los huesos, nos desmoronamos. Pues si nos sacan el laminin, no vamos a servir para nada. Entonces él dice, wow, esto está increíble. Increíble, esto es lo que me mantiene a mí, esto es el pegamento. Y lo llamó al tipo y le dice, wow, esto es increíble. El tipo le dice, ¿quieres ver una foto de una molécula real en un microscopio electrónico? Él le dice, yeah. Muéstrame la otra foto, Diego. Esa es la molécula en un microscopio electrónico maximizada. La cruz de Jesús es la que mantiene nuestros cuerpos, mis hermanos, en completa unidad. La cruz de Jesús. Por eso yo le digo que ya está en nosotros. Ya el Señor lo puso dentro de nosotros, la perfecta cruz. Y mire lo que dice el versículo 17 de Colosenses, dice, Cristo, el 15 al 17 lo voy a leer, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes del mundo invisible. Pero aquí está el versículo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mantiene unida toda la creación. Aquí está hablando Pablo acerca del pegante que es Jesús. Y el día de hoy tenemos prueba física. Podemos ver con nuestros ojos que en realidad Él es el que nos sostiene físicamente y espiritualmente. Él es el que ha hecho que todo este universo se mantenga unido. Porque mi hermano, si usted se pone a ver, y ahí también en la predicación muestra, que no solamente en nuestro cuerpo, en la galaxia, en el cosmos, en el universo, hay una galaxia que se llama la galaxia Remolino. Es inmensa. Y yo le recomiendo que cuando llegue a la casa vaya y busque el laminin de Louis Giglio y lo vea. Es una galaxia inmensa. Y dice que la única forma en que pudieron ver a través del black hole que tiene esa galaxia fue a través del telescopio ese que tiene en el Hubble, en la NASA. Y le tomaron una foto al hueco negro, ¿se dice así? ¿Ah? Al agujero negro le tomaron una foto. Pudieron tomarla y esta foto viene directamente de la NASA. En el agujero negro, esto es lo que hay. Es lo que hay. Esto viene directamente de la NASA. Esto no es inventado por ningún cristiano. Esto viene directamente de la NASA, mi hermano. La cruz de Jesús, la perfecta imagen de nuestro Salvador, el que nos sostiene en perfecta unidad, está entre nosotros y está fuera de nosotros a miles de millones de billones de años luz. El que sostiene la creación. Aleluya. Aleluya.